Listo, María. ¿Listo? ¿Me escucha? Listo, señorita. Bueno, voy a retomar desde la primera generación. En esta generación los terapeutas estaban solo centrados en teorías del aprendizaje, todo el tema del eh, condicionamiento aplicado, el neoconductismo mediacional y la extrapolación de los principios del aprendizaje a la clínica. Como en el condicionamiento clásico estuvo Joseph Wolf y Joseph Wolf nos propuso el principio teórico de la inhibición recíproca como base de la intervención que desarrollará para la neurosis. Como terapia, la desensibilización sistemática, y se basa en los principios de una emoción, como una emoción puede contrarrestar a otra, y es posible que el sujeto se acostumbre a situaciones productoras de miedo o ansiedad, que era un poco, ya, estoy repitiendo un poco de los que ya nos habían contado los compañeros. Sí, dale. Con el condicionamiento operante, pues Skinner, con la terapia de adversión de las conductas desadaptativas. Eso en cuanto a la primera generación. En la segunda generación está marcada por la heterogeneidad y recoge a quienes tratan de superar las deficiencias y limitaciones de la teoría del aprendizaje. Ahí como que ellos dijeron que no todo estaba basado como solo en la conducta, sino que había otro factor importante que afectaba el comportamiento de las personas, y era la cognición, los pensamientos, lo que pensaban las personas, lo que realmente les hacía daño, y ahí se veía afectado positiva o negativamente su conducta, su comportamiento. Entonces ellos intentan modificar la conducta desde la cognición. Los principales exponentes son Beck y Ellis, y proponen que, o pues comienzan a hablar, los dos coinciden que todas las principales, bueno, la principal causa de los trastornos se deben a que las personas comienzan a tener condiciones erróneas de las situaciones que están viviendo. Para esto crean o se le llaman en ese entonces acciones correctivas. Desde el pensamiento comenzarles a cambiar esa idea. Beck nos propone la teoría, bueno, hubieron muchísimas más teorías que sacaron ellos en ese entonces, pero Beck principalmente nos propone la teoría cognitiva y Ellis la terapia racional emotiva conductual. En la tercera generación y última, o sea, pues en la última década del siglo XX, aquí ya no solamente es la conducta, sino también aparece un papel importante y es el lenguaje sumado a la cognición y la conducta, y es la flexibilidad del ser humano y la colmejidad, creo que eso lo escribí mal, la colmejidad del ser humano. ¿Será la complejidad? Sí, la complejidad del ser humano, sí. Se enfoca en las alteraciones de la función psicológica de un evento en particular que le sucedió a esta persona, como, no sé, bueno, traumas que haya tenido. Nacen nuevas terapias motivadas por lo exitosa que fueron antes las terapias cognitivo-conductuales o las conductuales, y lo que hacen es utilizar todos estos eventos, o bueno, el evento traumático de la persona, con ejercicios mentales, experiencias, paradojas, para que ésta comience a ver su trauma de otra manera. Ahí es donde nace todas las terapias, la que tú nos comentabas, el mindfulness, el PNL, las teorías reconstructivistas, todos estos tipos de terapia, la metáfora de narración constructivista en 1995.
y buscando así darle respuesta o solución a disfunciones cognitivas que las personas hayan presentado. Todos buscan corregir, modificar y eliminar errores cognitivos. Y ya. Ok, gracias. Gracias, María Cecilia. ¿Ustedes han escuchado hablar del término trepanación? No, profe. ¿No lo han escuchado? Bueno, resulta que en la historia, muchos siglos atrás, pues lógicamente, eh, la medicina, pues lógicamente era obsoleta y era bastante fácil generar ese tipo de intervenciones quirúrgicas, entre comillas. Eh, como decía María Cecilia, la gente siempre estaba catalogada como personas que estaban dementes o que estaban poseídas, ¿sí? En esa época, pues, se vio muchísimo todo lo de la cacería de brujas y toda esta cuestión, y la locura la estaban asociando como la posesión diabólica. Y la mejor manera de trabajar esa parte en esa época era por medio de la trepanación. La trepanación consistía en coger un cincel y un martillo y abrir un orificio en el cráneo. Se decía que al abrir ese orificio en el cráneo, el espíritu maligno o la locura podría salir y la persona lógicamente se recuperaba. Lógicamente eso no es cierto, ¿sí? Hoy día, pues lo que más quieren los neurocirujanos es, el, el, la, lo que menos quieren ellos es intervenir quirúrgicamente el cerebro, porque el cerebro, pues ustedes saben, que es lo que nos permite a nosotros eh, toda esta parte de la funcionalidad como personas. Cualquier objeto que invada el cerebro, pues lógicamente va a generar una serie de consecuencias negativas. Y en esa época, pues la locura se estaba viendo como algo supremamente, eh, eh, ¿cómo lo llamaría yo? Como un show. De hecho, la gente que tenía una buena posición social, lógicamente económica, iba a, a los hospitales de salud mental o a los sitios donde tenían recluidos a estas personas y los colocaban en habitaciones con mirada hacia el público, digámoslo así, y los amarraban con grilletes y toda esta cuestión, y la gente los veía como, como animales raros, era un espectáculo para esa época, pues, lógicamente hacer un recorrido por un instituto de salud mental, porque pues, veíamos cómo la gente estaba totalmente trastornada, ¿sí? Pero biológicamente no se hacían estudios porque simplemente la idea de los médicos en esa época pues era precisamente lo de la trepanación. Voy a mostrarles una foto de cómo es un cráneo cuando se habla de la trepanación. ¿Están viendo esta imagen? Sí. No, profe. Allá. ¿Ya la están viendo? Sí, profe, ya. Esa es la trepanación. Eso es un procedimiento quirúrgico de muchísimos tiempo atrás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se suponía de que al hacer un pequeño orificio, al intervenir el cerebro, supuestamente la maldad salía. Fíjense que estaban relacionando pues como razones mágicas para poder tratar eh, algún tipo de patología, ¿sí? Entonces, toda esa situación pues muestra un poco la historia de cómo al ser humano en su condición patológica de pérdida de la salud mental, pues estaba supremamente pues como
mal manejado. De hecho, hoy día ya están prohibidos los choques eléctricos, que en su época era algo supremamente importante y significativo para trabajar con pacientes que tenían esquizofrenia o cualquier tipo de patología. Entonces realmente ha venido evolucionando de una manera mucho más favorable, lógicamente, para el bien de la humanidad. Listo, María. Muchas gracias. Eso era como a manera de conocimiento. Por favor, ténganlo en cuenta. Listo, María Cecilia. Muchas gracias. ¿Sigues tú, Blanca? Sí, profe. Vale, Pero vale. prácticamente ya han dicho todo, profe. Sí, Entonces, yo sé que han eh, dicho todo, pero yo necesito eh, precisamente escucharlos a ustedes. Vamos a escuchar muchas veces las cosas que ya han dicho los compañeros, pero yo necesito escucharlos a cada uno de ustedes con base en lo que la tarea que les dejé. Es su conocimiento, es su socialización, es su interpretación y lógicamente su aporte. Entonces no te preocupes, no listo, te profe. preocupes, porque yo sé que lo vamos a mencionar, pero yo necesito a manera de participación y evaluación de ustedes, tener ese claro conocimiento que ustedes abordaron ese tema de una manera muy compleja. Dale, por favor, Blanca. Listo, profe. Bueno, entonces la primera generación es el surgimiento de la terapia de la conducta. Entonces, esta habla del resultado de una forma clara de describir cómo se fue originando la terapia conductual en un enfoque terapéutico con entidad propia. Entonces, el surgimiento en Sudáfrica fue de golpe, va a ser el principal exponente de la terapia de la conducta en este entorno. El segundo fue el de Inglaterra, el grupo de Maudsley, el conductismo metodológico, neoconductismo mediacional y el énfasis en la psicología clínica. El tercero fue el de Estados Unidos, que fue por Skinner, que parte de las aportaciones de Watson y Pavlov, al igual que los neoconductistas, e intentan integrar los paradigmas propuestos por Pavlov y Thorndike, pero Jordan, pero a diferencia de ellos, descarta completamente apelar a los constructos emocionales mediadores. Esa es la primera generación. La segunda generación, el papel de los aspectos cognitivos en la terapia de la conducta, entonces plantea principios de aprendizaje y se caracteriza por análisis conductual aplicado al conductismo mediacional. Se desarrolla el aprendizaje social y el enfoque cognitivo. El aprendizaje social, Bandura aborda el aprendizaje vicario y la autosuficiencia y el autocontrol. Y el enfoque cognitivo son las técnicas de restauración cognitivas, técnicas de manejo de situaciones y técnica de solución de problemas. Esa es la segunda generación. Ya vamos para la tercera, entonces en la tercera generación, el panorama actual de la terapia cognitiva conductual se basa en la epistemología y las terapias contextuales de enfoque. Estas son el estado de las terapias cognitivas, la metáfora del condicionamiento, la metáfora del procesamiento de la información y la metáfora de la narración constructiva. Entonces, de las terapias habla de la psicoterapia funcional analítica, la terapia de la aceptación y compromiso, la terapia de la conducta dialéctica y se caracterizan por la función en el contexto. Ese es mi resumen de mi mapa, profe. listo. Gracias, Blanca. ¿Quién quiere continuar? Catalina, tú. Catalina, ¿está?
Ya revisa, profe, porque ya vive en el centro y por allá están arreglando unas cosas de la luz. Ahorita nos avisó. Yo la veo ahí en el listado. Mónica, Mónica Velasco. Mónica, inicias tú, por favor. Continúa. Mónica, ¿no tienes audio, Mónica? Dale, Mónica. Profe, ¿cómo que no le sirve el audio? Sí, al parecer. Si quiere yo sigo, profe, ¿sí? Claro, Mónica, dale, dale, Mónica. Bueno, profe. Esperen. Bueno, entonces pues dice que la primera generación, pues como ya lo habían dicho, es de Skinner, pero yo lo socialicé así, que pues primero fue Skinner, que fue lo de los análisis experimentales, la conducta, la conducta operante y el análisis experimental aplicado. También en la primera generación hablaban del control experimental, que son también de los principios del aprendizaje. Y en Inglaterra surgió la psicología clínica y el conductismo metodológico. En Sudáfrica fue una desensibilización sistemática y una disfunción. En la segunda generación fue el enfoque cognitivo. Bueno, también hablaban de técnicas de manejo de la situación y la solución de los problemas. También hablan mucho de Bandura, que fue pues lo que hizo Bandura, que fue el aprendizaje vicario, el autocontrol, la autoeficiencia y el aprendizaje social. Y por último, pues la tercera generación, que es lo cognitivo constructivo. También entraba ahí las terapias cognitivas, la terapia de narración constructiva, las terapias contextuales, que era la psicoterapia, la adaptación, la conducta dialéctica, lo funcional analítico y la función de la conducta, y también hablaban de la metodología científica, que fue el interés de eficacia y actividad. Pues sería ese el resumen, profe. Okay, listo. Me decía Mónica Agudelo, creo, a Mónica Velasco, que pues ella estaba participando, pero la verdad yo no la escuché cuando estaba ella interviniendo. Eh, no sé si me estás escuchando, Mónica Velasco. ¿Ustedes la escuchan? No, no. No, profe. No. Entonces creo que tienes que solucionar el audio de Mónica Velasco porque no te escuchamos. Janet, ¿por qué no continúas tú, por favor? Sí, señor. Entonces, las tres generaciones o estadios, la primera es una estrecha relación con las teorías de aprendizaje. El terapeuta es un investigador que aplica las regularidades de la investigación básica o los problemas clínicos. En el surgimiento en Sudáfrica, Joseph Wolf es es el que empezó como a expandir la psicología. De ahí, bueno, empieza por Sudáfrica, después del surgimiento en Inglaterra, que empezó con Eysenck, y el surgimiento en Estados Unidos, que comenzó con Skinner. Dice que el análisis conductual aplicado
proporciona a la praxis 3 contribuciones fundamentales. La primera, las técnicas y programas basados en el control de contingencia. El segundo, el análisis funcional. Y tercero, la focalización del interés sobre los datos obtenidos para el estudio que ellos tenían de las terapias. Las consideraciones de la primera generación es la extensa base del conocimiento sobre la investigación de aprendizaje. La segunda es la aplicación clínica de lo que se consideran los resultados de la investigación sobre el aprendizaje. Y la tercera es la visión de la aplicación clínica, formando parte de un programa de investigación y terapia más general. En la segunda generación, el terapeuta se limita a las teorías del aprendizaje y aplicadas en la psicología. Y hay distanciamiento de los clínicos de la investigación básica sobre el aprendizaje por los pobres resultados de los procedimientos aplicados a problemas depresivos. Se caracteriza esta generación conceptualmente por su apertura hacia los aspectos cognitivos y sociales. Ahí el que encabezaba todo era Woodward. Ya después vemos que Lazarus decía que debían interesarse por las otras áreas de la psicología. Bandura decía que a través de la observación o la imitación se adquiría el comportamiento. También habló del aprendizaje vicario. Una de las terapias que todavía pues son emblemáticas es la de Ellis, la terapia racional emotiva, y la de Beck, terapia cognitiva. Bueno, en la tercera generación, los terapeutas tratan de retomar el origen, buscando nuevas alternativas terapéuticas en la psicología del aprendizaje y la psicología experimental, para fomentar la relación entre investigación básica y aplicación clínica. Esta teoría, el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, el cual se hace referencia como la tercera generación de terapeutas de conducta. Aquí el que encabeza es Home, con las conductas encubiertas. También está Segal e Ingram, que es el desarrollo que relaciona la depresión con la emoción y la recuperación de memorias negativas relacionadas con sucesos depresivos. También habla del enfoque contextual, que es el análisis de la conducta clínica. Terapia funcional analítica es la interacción entre el psicólogo y el paciente. Terapia de aceptación y compromiso, que se caracteriza por el intento de eliminar el control que los pensamientos y las emociones tienen sobre la conducta. La terapia de conducta dialéctica es el concepto de aceptación en la terapia y compromiso tomado como referencia. La psicoterapia analítica funcional. La terapia cognitiva y el mindfulness son realizadas para tratar la depresión. Y bueno, dice que claramente hay una diferencia en el enfoque cognitivo-conductual clásico, donde la emoción se realiza desde una perspectiva racional y de control. No es más, profesor, este es el mío. Sí, claro. De hecho, el conductismo radical pues está basado pues precisamente en ver de una manera muy mecanicista al ser humano, como simplemente condicionamiento, simplemente estímulo-respuesta, que fue lo que siempre le criticaron, ese conductismo radical, esa relación de estímulo-respuesta en ausencia de un proceso interno, de una mediación biológica interna del ser humano. Entonces, de allí que el conductismo radical fuese, digámoslo así, adaptado a lo que es hoy día la terapia cognitivo-conductual, porque ahí sí ya está involucrando todo ese proceso de mediación de los procesos cognitivos, del procesamiento de información que tiene el ser humano para abordar
la vida misma. Entonces, eso es como la crítica que se le hizo constantemente al conductismo radical. Gracias, Janet. Sí, señor. Blanca Rodríguez, sigue tú, por favor. Profe Blanca, ya creo. Profe, ya yo. Ok, era para ver si estabas ahí. Sí, que me paré un segundito, pero ya. Angélica. ¿Qué pasa con Angélica? Yo creo que la vi por ahí. Evelyn, sigues tú, por favor. Bueno, pues el modelo cognitivo conductual, pues él tiene 3 generaciones o 3 olas, como ya han dicho mis compañeros. En la primera generación, pues encontramos a Pavlov, a Tornay, a Watson y a Skinner. Skinner, pues es el del condicionamiento operante, teoría, ya como lo han dicho. En la segunda generación, encontramos a Cantor, Holt, Tolman, Guter y Mead. En la tercera encontramos a Strauss, Rice, Bayer, Hayer, Bandura, Harris y Wolper. Cada uno, pues ellos con sus modelos, y cada como generación se va complementando, pues la primera, la segunda, la tercera y así. Y cada uno de estos autores nos ayuda como a tratar, digamos, que la ansiedad, lo del pánico, las fobias, en lo de la personalidad, en los comportamientos negativos, también pensamientos negativos, el estado como de ánimo, la depresión, todo que es un trastorno compulsivo, el estrés, lo de la alimentación, y ya creo que más o menos así como resumido, como para no repetir también. Gracias, Fiona, Camila Guerrero. Aquí estoy. Dale, por favor, quiero escucharte. Profe, qué pena, es que tú llamaste ahorita a Angélica y me está escribiendo que le está fallando mucho el internet y que ya te escribió por el interno, que es que ella entra y se sale el internet, le está fallando hoy. ¿Cómo se llama ella? ¿Angélica qué? Angélica Monroy. Ok, listo, ya, gracias. Ya ahorita te reviso. Bueno, profe. Gracias, mamita. Dale, Fiona, por favor. Vale, efectivamente yo el mapa lo hice pues en base de todo el primer capítulo. Entonces la terapia conductual es la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en los principios y procedimientos validados empíricamente, ¿no? De esto depende la terapia de conducta que hace la aparición en el escenario de los tratamientos psicológicos como alternativa radical al modelo psicoanalítico. Entonces el conductismo es el paradigma que se inventa el seguimiento de la terapia conductista. A ver, de ahí también sacamos la terapia cognitivo-conductual, que posee un carácter autoevaluador a lo largo de todo. Es el proceso de la intervención con continua experiencia, la metodología experimental y el énfasis en la validación empírica de los tratamientos. La evolución de la terapia cognitivo-conductual se puede entender en 3 generaciones, que vienen siendo: primera generación, los procedimientos terapéuticos que se derivan de los principios del aprendizaje clásico y operante; segunda generación, marcada por la relevancia de las variables cognitivas en los modelos de comportamiento y por acercamientos terapéuticos que las convierten en el foco de intervención; tercera generación, aglutinar respectivas terapias, aglutinan
perspectivas terapéuticas y constructos contextuales. También posee pues sus principales autores, que son Skinner, Pavlov, Thorndike y Bandura. Bandura lo relacioné también con la TCC y puso algunos de los principales aportes que hicieron en cuanto a esto. Skinner estudió las relaciones entre el comportamiento y los estímulos ambientales, dando el nombre al análisis conductual aplicado. Pavlov estudió las respuestas de la ansiedad, propuso que el condicionamiento experimental podía producir respuestas neuróticas y a su vez propuso la aplicación sistemática de contracondicionamiento que puede eliminar dichas respuestas neuróticas. Thorndike estableció que las respuestas seguidas de satisfacción quedan asociadas a la situación, incrementando así su ocurrencia. Y además supuso la base para el desarrollo de los principios básicos del condicionamiento operante de Skinner. Luego va Bandura, que propone la teoría del aprendizaje social, en donde estableció la nueva forma de condicionamiento, el aprendizaje vicario, que dio lugar al procedimiento de modelamiento. Y ya. Y ya, Sí, señor. listo, listo. Fiona, ahí está Camila Guerrero. Muchas gracias. Solamente siempre vi el buzo que tienes puesto. Dime, perdón. Que solamente se ve el buzo que tienes puesto. Nunca te vi tu cara. Ya, ahora sí. Ok, listo, gracias. Gracias. No, a ti, gracias. María Díaz, por favor. Buenos días, profe. Hola, María. Sí, señora, aquí estoy. Dale, por favor. Te escucho, te escuchamos. Pues yo hice un medio resumen de las terapias de la primera ola, por decir algo. Eso fue a nivel del conductismo. Luego nació el estamos todos, psicoanalítico de Sigmund Freud. Con estas últimas se centraban en las constructos hipotéticos, y esos no demostrables, por decir algo. ¿Sí? Entonces, es una expresión de una mala resolución de conflictos inconscientes relacionados con la expresión de un instinto a las necesidades de cada persona. Los modelos del conductismo predicaban mucho en afrontar los trastornos a partir de datos comprobables, ¿sí? Contrastables con la experiencia. Las conductas se centraban en tratar la conducta presente con el problema, ¿sí? Preocupándose por las reacciones entre los estímulos, la reacción y las consecuencias. La metodología de ello realmente se entendía como un mediador, principalmente por la asociación entre los estímulos y las respuestas, las consecuencias y las respuestas dadas. Las terapias, en esta época, la primera ola surgieron estas terapias, pero ellos solo tomaban la asociación como de estímulos y la habituación a una sensibilización, a la extinción, a la reacción de un estímulo, pero entonces ellos se les olvidó lo que usted dijo, profe, el aspecto biológico, o sea, ellos no tomaban el aspecto biológico, sino un estímulo y una respuesta, ¿sí? Entonces, así es como va surgiendo la segunda, las terapias de la segunda generación, ¿sí? Las terapias de la segunda generación ya son las, ¿cómo le diría? La toma desde una perspectiva de los
patrones anómalos de la conducta del individuo, ¿sí? Entonces ahí es donde toman ese patrón y se forman los esquemas pero entonces si el individuo o el paciente o lo que sea toma ese pensamiento, eso surge a partir del pensamiento. Si ese pensamiento es anómalo, entonces se forma una estructura anómala, ¿sí? Y ese proceso de pensamiento se distorsiona y entonces viene la disfuncionalidad del pensamiento de la persona y esa persona sufre mucho al adquirir, al no tener una buena estructura de sus esquemas. A ver, espere, ¿qué más escribí? Los impulsores de estas terapias de la Asociación de Condicionamiento están dirigidas a modificar las creencias de pensamientos disfuncionales o disfuncionales o deficitorios, dice ahí. Esta es una corriente que ha incorporado muchas técnicas, ¿sí? Porque todo eso viene a partir del conductismo, ¿sí? Y van añadiendo y van creando las nuevas terapias, van creando y mejorando las nuevas terapias. Ahí es donde aparece Albert Ellis con su terapia racional emotiva y Aaron Beck con la terapia de la depresión. Pero ellos al crear sus terapias, trataron de eliminar todo el pensamiento anómalo de la persona. Y en las personas siempre tiene que haber un poquito de ansiedad y un poquito, eso es lo que dicen, ¿no? Un poquito de locura para que le hallen un poquito de sabor a la vida. Ellos, pues, en una conducta, al tratar de eliminar toda la conducta negativa, esta siempre tenderá a repetirse, ¿sí? Entonces, con estas terapias, entonces fue cuando surgió la tercera generación. En la tercera generación, las terapias modifican las conductas, se consideran todas las terapias se consideran bajo la generación de la tercera generación. Ay, disculpe que me enrede. Aquellas bajo la perspectiva de la necesidad de establecer una aproximación más contextualizada de la persona, ¿sí? Teniendo en cuenta no solo los síntomas y los problemas del sujeto, o sea, las personas, todas las personas tomamos el problema o es el ambiente el que nos afecta y dependiendo de cómo nosotros lo tomemos así es como nos afecta y ahí todo viene según, es que yo no anoté los autores, los síntomas y los problemas del sujeto, sino la mejora de la situación vital y la vinculación con el medio, así como la generación de un cambio real y permanente en el individuo, que permita la superación definitiva del malestar, pero todo este malestar viene del medio ambiente. Todo el medio ambiente es el que afecta realmente a un individuo, según creo que era Albert Ellis. No recuerdo cuál de los autores dijo pues esto. Todos ellos plantean eso, ¿no? De que sí. El medio ambiente termina afectándole a uno, unido pues lógicamente a los esquemas de pensamiento que uno pueda tener, porque no solamente le podemos echar la culpa al medio ambiente, sino también la interpretación que tenemos nosotros de ese medio ambiente. Y ahorita